Buenas tardes chicos, quiero realizar un repaso de una presentación que ya les había mandado previamente donde se habla de la implementación en VHDL de circuitos secuenciales, específicamente, de cómo implementar diferentes tipos de flip-flops. Sí, para ello quiero que revisemos primero cómo es que funcionan los procesos dentro de la arquitectura de en VHDL, ¿sí? Va a estar formado por dos partes principales, que es la lista sensible, que es la que va a ir dentro del paréntesis, ¿sí? Y las instrucciones que van a ir dentro del cuerpo del proceso, del proceso. ¿Sí? Entonces, dentro del paréntesis van a ir las variables sensibles. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Y finalmente aquí dentro del cuerpo en las instrucciones. Y todo este proceso va dentro de la arquitectura del programa de en VHDL. ¿Sí? La lista sensible se refiere a las variables, ¿sí?, a las cuales va a responder el proceso. Es decir, en este caso tenemos A, B y C. Cuando haya cambio en alguna de estas tres variables, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0, ¿sí?, va a entrar el proceso en ejecución. Se van a implementar las instrucciones que se tienen dentro del proceso, ¿sí? Y es muy importante destacar aquí que las instrucciones que están dentro del proceso se ejecutan de manera secuencial, ¿sí? Y se realiza una vez y el proceso se vuelve a repetir hasta que vuelva a cambiar alguna de las variables sensibles. Aquí, por ejemplo, tenemos dos códigos que son equivalentes. Fíjense bien, se realiza, la lista sensible es A, B y C, la cual es la misma, sí, pero como les comenté que las instrucciones se realizan de manera secuencial, sí, aquí en este primer programa a Y se le asigna la operación AND de A y B, después se le asigna la operación de A OR C y finalmente se le asigna la operación de AND C, ¿sí? Entonces cambia alguna de las variables, se entra al proceso, se realiza esta instrucción y se realiza finalmente esta instrucción, y el dato final que va a quedar en Y pues finalmente es AND C. Entonces por eso es lo mismo a colocar únicamente AND C, porque finalmente este es el valor final al que va a llegar Y. ¿Sí? Ahora, es importante tener todas las entradas dentro de la lista sensible, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí vamos a realizar la operación de A más B y se le va a asignar a y ponemos solamente una de las dos variables dentro de la lista sensible del proceso? Pues va a pasar lo siguiente. Tenemos aquí un programa, ¿sí?, donde tenemos A y B, que son dos entradas, Y es la salida, ¿sí? Todos son vectores de 4 bits, ¿sí? Va la arquitectura, comienza la arquitectura y como les dije, el proceso pues va aquí dentro del begin de la arquitectura. Dentro de las listas sensibles del proceso vamos a tener únicamente la variable A. A Y se le va a asignar A más B. Entonces en la simulación tenemos que A vale 100, vale 10 binario, perdón, B vale 11 y el resultado pues es de realizar la suma binaria es 101. Aquí a los 200 nanosegundos va a cambiar el valor de B, pero como B no lo tenemos dentro de la lista sensible del proceso, no se va a actualizar la Y, es decir, no se va a realizar las instrucciones que estén dentro del proceso. ¿Hasta cuándo va a ocurrir? Hasta que haya un cambio en la lista, en las variables sensibles, que es A. Aquí en este instante cambia el valor de A, por lo que se actualiza el valor de la suma. Ahora sí toma el valor de A, el valor de B y lo suma. Sí, entonces es muy importante no cometer el error de dejar alguna variable fuera de la lista sensible, ¿sí? Y les coloqué aquí, algunas sentencias que se pueden implementar dentro de los procesos, como es el caso del if, como es la instrucción case, ¿sí? Y viene ejemplo de un multiplexor implementado con if y el multiplexor implementado con case. Sí, eso por favor ya ustedes revísenlo más detalladamente. Ahora, vamos a ver cómo se realiza la implementación entonces de circuitos integrados por flip-flops. Recuerden que para que un flip-flop funcione se necesita de una entrada de pulso de reloj,
¿sí? La cual estoy colocando aquí. Y bueno, vamos a manejar también una señal de reset, ¿sí? Esta señal de reset nos va a decir que cuando el reset esté activado, es decir, valga 1, a la salida nos mande un 0, independientemente de lo que tengamos en la entrada, ¿sí? Entonces el flip-flop tipo D pues es el más sencillo, ¿sí? Si tenemos un 0 a la entrada, al siguiente pulso de reloj pues lo manda a la salida. Si es un 0, pues manda un 0 a la salida. Si es un 1, pues manda el 1 a la salida, ¿sí? Entonces tenemos las tres entradas, que es la D, el pulso de reloj y el reset. Todo es de un solo bit. Y tenemos nuestra salida, que es Q, ¿sí? Ahora, dentro de la arquitectura, ¿sí? Tenemos el begin. Y entonces vamos a colocar el proceso, ¿sí? Colocamos un proceso porque este proceso se debe de ejecutar cada que haya ya sea un cambio en el pulso de reloj, ya sea de subida o filo de subida o de bajada, y o bien cuando tengamos un cambio en el reset. Si activamos el reset, pues se ingresa al proceso, ¿sí? O si lo desactivamos, pues se tiene que entrar otra vez al proceso, ¿sí? Entonces, a este punto, cuando haya un cambio en el pulso de reloj o en el reset, se va a entrar a las instrucciones que tengamos dentro del proceso. En este caso, pues no tenemos especificado si va a operar con filo de subida o filo de bajada, ¿sí? Hasta este punto, fíjense bien. Aquí tenemos, ya entramos a las instrucciones y nos encontramos con un if. Si reset vale 1, entonces a Q le vamos a mandar 0. Si no, aquí es donde ponemos la instrucción clock event and clock 1, ¿sí? Es decir, que el evento que se tenga es que haya un cambio a 1. Sí, a esto nos referimos con que el cambio va a ocurrir cuando haya un flanco de subida en el pulso de reloj. ¿Qué va a pasar cuando se cumpla esta condición? Lo que tenemos en Q, a Q se le va a asignar lo que tenemos en D. Termina el if, termina el process y termina la arquitectura, ¿sí? Entonces aquí en la simulación podemos ver que tenemos aquí la variable D, que es la entrada, tenemos un pulso de reloj, el reset, que bueno, aquí lo mantuve desactivado con 0, y Q, ¿sí? Aquí vemos que cuando existe filo de subida es cuando hay un cambio, ¿sí? Lo que tenemos en D pasa a Q, ¿sí? Flanco de subida, tenemos 0, lo cambia a 0, ¿sí? Flanco de subida, tenemos 1, lo cambia a 1. Ahora, bueno, bien, también se podría poner un enable, ¿sí? Pero ahorita no vamos a considerarlo. Vamos a ver cómo en base a un flip-flop tipo D podemos realizar la implementación de un flip-flop tipo T o un flip-flop tipo JK. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a manejar un circuito, ¿sí? Que va a estar entre la entrada externa y la entrada del flip-flop, y una lógica de salida que nos va a mandar pues ya la Q final. Aquí pues va a haber un circuito digital, ¿sí? Esta de bus va a ser una señal, una signal que vamos a definir, y QBus también va a ser una señal. Entonces, vamos a recordar cómo es que funciona el flip-flop tipo T. Vamos a tener, recordando, cuando tenemos un 0 a la entrada en T, lo que teníamos en el estado anterior se va a mantener para el siguiente pulso de reloj. Sin embargo, cuando T vale 1, lo que teníamos en el estado anterior, pues se va a invertir. Si era un 0, ahora va a ser un 1. Si era un 1, pues ahora va a ser un 0, ¿sí? Esta es la tabla de verdad del flip-flop tipo T. Ahora, fíjense bien en este circuito que tenemos aquí y vamos a ver si es válido. Tenemos aquí un flip-flop tipo D. Sabemos que lo que tengamos aquí en D es lo que va a pasar a la salida Q, ¿sí? Pero vamos a ver aquí, nuestra terminal T va a ser una señal de control en un multiplexor, ¿sí? Es la línea de selección. Cuando T vale 0, ¿a dónde se va a conectar la salida de este multiplexor? A la primera entrada, a la entrada 0. ¿Y qué tenemos en 0? Pues el estado anterior. Por lo tanto, cuando T valga 0, este multiplexor se va a conectar a la primera entrada, lo que nos va a mandar a la salida pues el dato anterior, ¿sí? Y cuando T vale 1, este multiplexor va a conectar su salida a la negación del estado anterior, ¿sí? Es decir, si teníamos un 0, va a mandar un 1.
Entonces, bueno, vamos a manejar esta señal, se llama dbus, esta señal se llama qbus, ¿sí? Y bueno, recuerden, estamos haciendo la implementación tomando como base un flip-flop tipo D. Ahora aquí tenemos el código, ¿sí? La entidad pues está formada por la terminal T porque finalmente es un flip-flop tipo T, no vamos a tener ninguno de estas entradas dentro de nuestro bloque, nuestra entidad. Como es un flip-flop tipo T, la entrada va a ser la T, el clock, el reset y la salida va a ser el Q, la Q. Dentro de la arquitectura entonces vamos a definir estas dos señales que son dbus y qbus, ¿sí? Que son las que están acá en rosita. Vamos a comenzar la arquitectura. Recuerden que las señales van antes del begin, ¿sí? Y en process vamos a colocar dentro de nuestra lista sensible al clock y al reset, ¿sí? Comienza el proceso. Si reset vale 1, entonces a qbus le damos 0, ¿sí? A la señal. No estamos diciéndole todavía Q a la salida Q que tenemos acá en la entidad, sino a nuestra señal qbus. Le vamos a asignar 0. Else if, ¿sí? Recuerden que esta es la instrucción para manejar el flip-flop con filo de subida. Clock event y clock igual a 1, ¿sí? Si ocurre un filo de subida, ¿sí? A qbus le damos dbus, que es finalmente el funcionamiento del flip-flop tipo D. Esto que tenemos aquí es el flip-flop tipo D. ¿Qué cambio? Pues únicamente las señales. Termina el process, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora sí la lógica del estado siguiente, ¿sí? With T, select, ¿sí? Esto de aquí pues es la implementación de este multiplexor, lo que les comentaba, la lógica del estado siguiente, ¿sale? Es entonces esta sección, lógica del estado siguiente. ¿Qué se va a seleccionar? Cuando valga 0T, a dbus se le va a dar el contenido de qbus, es decir, se va a mantener el estado anterior, ¿sale? Y en otro caso, es decir, cuando T valga 1, se va a negar la señal de qbus, lo qbus, ¿sí? Se va a negar. Y es lo que tendríamos aquí en la señal de bus. A dbus. Y finalmente la lógica de salida, que sería el circuito que vamos a tener acá, únicamente es asignarle a Q la señal qbus. A Q le asignamos qbus y ya tenemos aquí operando un flip-flop tipo T, teniendo como base, ¿sí? Un process con un flip-flop tipo D. Y aquí tenemos la simulación, ¿sí? Aquí les recomiendo en ocasiones cuando el reset no está activado, ¿sí? No comienza a hacer nada el programa. Entonces les sugiero tener primero, al correr la simulación, colocarle el valor del reset a 1, es decir, activar el reset para que nos mande un 0 a la salida, ¿sí? Y bueno, posteriormente ya desactivamos el reset, que es esta segunda parte, lo cambia a 0 y empieza a operar el flip-flop, ¿sale? Entonces, aquí tenemos el pulso de reloj, ¿sí? Cuando T vale 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En este flanco de subida, pues lo que tenemos en T se va a invertir y vamos a tener en Q el 0. Aquí está en Q, nuestra salida es 0. Ahora el siguiente filo de subida, si seguimos con 1, cambiamos el estado anterior que era 0, ahora cambia a 1, ¿sí? Siguiente flanco de subida, T sigue valiendo 1, el estado anterior se invierte a 0, ¿sí? Entonces recuerden que se va invirtiendo el estado anterior. Ahora vamos a ver cómo podemos implementar el flip-flop tipo JK. Tenemos que ahora vamos a tener la entrada J, la entrada K, el pulso de reloj, vamos a tener también adicionalmente el reset y la Q. Ahora, repasando la tabla de verdad, tenemos que cuando tenemos la combinación 0, 0, Q, el estado nuevo va a ser el estado anterior, es decir, esta va a operar como función memoria. Cuando tenemos 0, 1,
A la salida vamos a tener 0, cuando tenemos 1, 0, vamos a tener a la salida un 1, y cuando tenemos 1, 1, el estado anterior invertido, es decir, la función memoria invertida. ¿Sí? Entonces vamos a implementarlo de la misma forma con un flip-flop tipo D. Vamos a ver si este circuito de aquí, si agregando este circuito de aquí, bueno, vamos a tener la operación de un flip-flop JK. ¿Sí? Tenemos aquí nuestra entrada JK, que es de 2 bits. Si JK vale 0, 0, ¿sí? Que es la línea de selección de este multiplexor, lo que queremos tener es el estado anterior, que es Q. ¿Sí? Entonces se conectaría la salida de este multiplexor a la primera entrada que tenemos aquí, que finalmente nos está mandando el estado anterior. Cuando tenemos la combinación 0, 1, ¿sí? Se va a conectar este multiplexor a la segunda entrada, donde vamos a tener que va a ser 0. ¿Sí? Cuando tengamos la combinación 1, 0, se va a conectar al 1. Y cuando tengamos la combinación 1, 1, queremos el estado anterior, pero ahora negado. Sería aquí, se conectaría a la última entrada del multiplexor, que viene siendo el estado anterior negado. ¿Sale? Y el flip-flop tipo D lo único que va a hacer es mandar esta información a la salida. ¿Sale? ¿Cómo quedaría el programa? Tenemos aquí la entidad. Sí, ahora la entidad va a tener dos entradas, que es JK, el pulso de reloj, el reset, y Q, que es la salida. Entonces recuerden, vamos a manejar la arquitectura. Primero se realiza la asignación de las señales, que son de bus y QBus, ¿sí? Que van a ser esta de aquí y esta de aquí, ¿sí? Adicionalmente vamos a crear una señal que va a unir los dos bits de entrada, que es J y K, ¿sí? Le estoy nombrando señal JK porque aquí tenemos las entradas separadas en bits, y aquí la vamos a unir en un vector de 2 bits. Ahorita vamos a ver con qué instrucción se realiza. Entonces, empieza la arquitectura. Si recuerden que se realiza primero la designación de las señales antes del begin. Dentro del begin, pues ya colocamos nuestro proceso. Nuestro proceso inicia aquí y termina aquí. Entonces, tenemos aquí nuestra lista sensible, que es el clock y el reset. Comienzan las instrucciones de nuestro proceso. Si clock, fíjense bien, aquí ya voy a integrar, ¿sí? El reset dentro del pulso de reloj. Es decir, que la primera condición que va a verificar es que haya filo de subida. Si está activado el reset, entonces vamos a mandar el 0. Si hay fila de subida y no está activado el reset, se va a realizar la instrucción del flip-flop tipo D. Por eso se le llama reset síncrono, porque va a activarse junto con el flanco de subida del pulso de reloj, ¿sí? Entonces, si el clock event y clock 1, ¿sí? Es decir, que hay un filo de subida, un flanco de subida del pulso de reloj. Y bueno, este if está dentro. Aquí tal vez debía haberlo recorrido un poquito para que se distinga. Si reset vale 1, entonces a QBus se le da 0, que es la salida del flip-flop tipo D, que está aquí internamente. Si recuerden que hay un flip-flop tipo D. Si no, lo que tenemos en QBus se va a pasar a DBus, o sea, la operación de un flip-flop tipo D. Por lo que está en la entrada, mándalo a la salida. Termina este if, el primer if, y termina el segundo if del flanco de subida. Termina el proceso. Ahora en la lógica del estado siguiente es donde vamos a integrar pues lo que les había comentado de este multiplexor. ¿Sale? Primero a JK se le va a asignar la concatenación de los dos bits correspondientes a J y K. ¿Sí? Y se utiliza el ampersand. Entonces ahora sí, con esta variable que es la JK, se va a seleccionar. A DBus se le va a asignar QBus cuando se tenga 0, 0. Se va a asignar un 0 cuando JK valga 0, 1, un 1 cuando JK valga 1, 0. Y la negación de QBus, recuerden que QBus es esta de aquí, ¿sí? Es decir, del estado anterior. La negación del estado anterior en otro caso, es decir, cuando se tenga 1, 1. ¿Sí? Y finalmente la lógica de salida a Q, que es finalmente nuestra señal de salida, se le va a asignar el valor que tengamos en la señal QBus. Y bien, aquí tenemos el ejemplo, ¿sale?
tenemos nuestras dos entradas JK, nuestro pulso de reloj, nuestro reset, ¿sale? Cuando hay filo de subida, aquí nuestra Q viene con un valor de 1, ¿sí? Cuando tengo JK1, ¿qué va a pasar? Va a pasar la memoria invertida, ¿no? En el filo de subida, pues el estado anterior cambia, ¿sí? Aquí tuve cambios de J y K, pero recuerden que hasta que hay filo de subida hay cambio, aunque como es 0, 0, la combinación de entrada aquí de las dos primeras variables, el estado anterior, ¿sí? Que era 0, se mantiene en 0 en el siguiente filo de subida, que es en este punto. ¿Sí? Al siguiente filo de subida vuelve a verificar, ¿sí? Es la combinación 0, 1, cuya salida es 0, se mantiene en 0. Siguiente filo de subida del pulso de reloj, la combinación ahora es 1, 0. Con J1 y K0 la salida cambia a 1, ¿sí? Que es en este caso aquí cambia la variable Q, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos las señales internas que estamos manejando en la programación, cómo es que cambian. Aquí tenemos a J y K, que es la concatenación de los dos bits J y K. Bueno, chicos, entonces esta es la presentación que ya les había mandado. Quería repasarla esto con ustedes para poder entrar al tema de contadores que va asociado a esto de los flip-flops. Pero quiero antes enseñarles cómo generar el pulso de reloj en ESC Design Suite. Sí, aquí tengo ya el programa de un flip-flop tipo D, sencillo. ¿Sí? Las tres entradas que son de el pulso de reloj, el reset y la Q, que es la salida, y dentro del process pues ya nada más las líneas que corresponden al flip-flop tipo D. Entonces lo que voy a hacer es correr la simulación. ¿Sí? Recuerden que aquí me tengo que cambiar a la sección de Simulation y le doy en Simulate Behavioral Model. Ay, no desactivé el... ¿Sí? Entonces aquí tengo mis variables de entrada, mi D, mi clock y mi reset. A D, recuerden que se asignan aquí los valores. Force constant, ¿sí? Y le voy a poner inicialmente que valga 0, ¿sí? El clock, aquí no le vamos a poner force constant, le vamos a poner force clock, ¿sí? Y me va a aparecer este cuadro de diálogo donde tengo que especificar, ¿sí? Leading edge value es del valor inicial que va a tener. Le voy a poner aquí que empiece con 0, ¿sí? Y a qué valor tiene que llegar le voy a poner que a 1, ¿sí? Duty cycle se refiere a que va a ser simétrico, ¿sí? Del periodo que yo le coloque, ¿sí? La mitad del periodo va a valer 0 y la otra mitad va a valer 1, ¿sí? Entonces este lo dejamos siempre en 50%. Y el periodo vamos a ponerle de 1 microsegundo, ¿sí? Ok. Entonces ahora, y reset vamos a ponerlo force constant y vamos a forzarlo a que tenga un valor de 0. Entonces voy a correr esto por 1 microsegundo. Déjenme ver qué pasó aquí. Entonces aquí me parece que no está ahorita funcionando bien este. Déjenlo cierro y lo voy a volver a correr. Este es el flip-flop tipo D. Simulate. Entonces vamos a forzar el valor. Déjenme hacer una prueba primero. Ahí está. A clock le voy a forzar entonces que cambie de 0 a 1.
y vamos a ponerle que sea de 1 microsegundo el periodo. Ahí está. Entonces ahora voy a alejarme un poquito, ¿sí? Y el reset vamos a desactivarlo porque si no probablemente no funcione bien esto. Lo desactivamos con 0, ¿sí? Entonces lo voy a correr aquí por varios pasitos. Entonces fíjense bien, aquí ya tengo un pulso de reloj con un periodo de 1 microsegundo, es decir, un ancho de 1 microsegundo, como lo podemos ver aquí, de 2 a 3 microsegundos, y la mitad del tiempo está en 0 y la mitad del tiempo en 1, ¿sí? Si se dan cuenta, la salida Q únicamente va a haber una salida válida hasta el primer flanco de subida. ¿Qué se va a ver en Q? Pues lo que tengamos en D. En este caso tenemos un 1. Aquí tenemos un 1 a la salida. Vamos a cambiar ahora de a 0. 0. ¿Sí? Y al siguiente filo de subida, pues ya vemos que lo cambia a 0. ¿Sale? Ahora vamos a cambiar otra vez la entrada D. Vamos a cambiarla a 1. ¿Sí? Y al siguiente filo de subida, que fue aquí, ya actualizó la salida, ¿sale? Entonces por favor ustedes realicen la implementación al menos del flip-flop tipo D para que se familiaricen con el uso del pulso de reloj, y más adelante les voy a subir otro video donde vamos a ver cómo se implementan contadores para poder dejarles la siguiente tarea, ¿sale? Vamos a ver contadores, vamos a ver otra presentación de máquinas de estado y después ya voy a cambiar al tema de PIX. Voy a ir tocando únicamente pues lo más importante del temario para que podamos evaluar el tercer parcial. Como se dieron cuenta, pues subí la calificación del segundo departamental, donde consideré pues parte del trabajo que ya habíamos hecho en la escuela, que fue la entrega de la práctica de la memoria EEPROM y las tareas que me habían entregado. Entonces la última tarea me parece que no la consideré, la última que entregaron, que fue la del sumador. Sí, esa va a contar para el siguiente parcial. Entonces sí les voy a pedir que estén atentos de los videos que subo, tanto de los temas como de las tareas que voy a ir dejando, ¿sí? Para que pues podamos completar el tercer parcial y puedan sacar adelante esta materia durante este semestre, ¿sale? Entonces por favor esténse atentos, chicos, repasen, hagan por lo menos el flip-flop tipo D, ¿sale? Pues para que no vayan perdiendo práctica y para que puedan entender bien el siguiente tema, que va a ser de contadores. De todos modos les voy a subir la presentación de contadores para que le vayan echando un ojito. Si tienen dudas, por favor, en el grupo de Facebook, ahí es más fácil que las vean. Cuídense mucho, chicos.